más profundo. Mirad ante el panorama global que vivimos, ante el panorama social y político que hoy nos rodea. Mirad, una de las frases que más se oyen es: no te puedes fiar de nadie, ¿verdad? ¿Lo habéis oído? No te puedes fiar de nadie. Mira, pensábamos que es que no te puedes fiar de nadie. Pero si eso fuera así, realmente no podríamos vivir. No podemos vivir sin confianza. No se puede. Mirad, no podemos, cada día que vamos a comer, no podemos analizar químicamente cada alimento que vamos a tomar. Ni tenemos los medios, ni podemos. Nos hemos de fiar, que ha pasado por los controles sanitarios, nos hemos de fiar de que algunos de los conservantes que llevan, que algunos ya los tenemos ahí como identificados con luces rojas de cancerígenos, pues no son lo suficientemente dañinos como para que hayan pasado la prueba. Es decir, tenemos que fiarnos. No podemos, por ejemplo, hacer una revisión de nuestro coche cada vez que vamos a cogerlo. Hemos de confiar de que, bueno, pues que está en condiciones para viajar. Es más, si se nos ocurre tomar un vuelo, hemos de confiar no solo de que el aparato esté bien, sino de que el piloto que lo va a conducir pues no haya tenido una situación de estas que le han desestabilizado emocionalmente y va a realizar un vuelo pésimo, ¿verdad? Actuamos por confianza. Sin esa confianza que muchas veces estamos obligados a tener, no podríamos caminar hacia adelante. Mirad, los psicólogos han ido demostrando que las personas emocionalmente sanas son el resultado de un marco de confianza que han vivido en su infancia. Bueno, no es una regla matemática, pero de manera general esto es así. Porque, por ejemplo, una madre resuelve las necesidades del niño, pues disipa sus pesadillas o miedos, calma sus dolores, y todo eso hace que el recién nacido no se sienta en un entorno de desconfianza que le aterroriza o que le atenaza. De esta manera va adquiriendo el valor para vivir, porque cuando una madre tiene a su bebé en los brazos y cuando le amamanta, le está dando más que alimento físico, le está también dando un ámbito de protección. Y en la medida en que el niño experimenta en primera persona ese cuidado y esa aceptación, pues va aprendiendo a confiar en su entorno. No es como aquel chiste, ¿verdad?, que en una ocasión escuché de un padre que quería enseñarle acerca de la confianza a su hijo, lo subió a una mesa y le dijo: salta, que tu padre te coge. Y cuando el niño saltó, el padre se apartó y le dijo: para que no te fíes ni de tu padre. No es esto lo que la palabra del Señor nos enseña, ni mucho menos. No se nos ocurriría hacerlo como padres. Queremos que nuestros hijos se desarrollen en un marco de total confianza, que tengan ese marco de confianza, porque eso les ayudará a tener también un sentimiento sano de autoestima. Y cuando esa etapa de dependencia de los padres va finalizando, va desapareciendo, pues debe de ir dando paso a una confianza en una relación con Dios. Una relación con Dios que le permita seguir viviendo en un marco de confianza seguro, sin límites, a pesar de todas las amenazas y adversidades que va a ir experimentando a lo largo de la vida. Solo partiendo de esa relación de confianza con Dios es posible, cuando somos adultos, tener fuerzas, las fuerzas necesarias para hacer frente a lo negativo, a la hostilidad, a la decepción, al fracaso, al sufrimiento. Pero esta confianza en Dios es una confianza madura. Una confianza que nos ayuda a hacer frente, como digo, a los problemas y no huir de ellos. Cierto personaje que todos conocemos decía que la religión era el opio del pueblo. Y es cierto que hay religiones que son como una especie de adormecedero, de opio, de droga. Pero no es el cristianismo precisamente esto. No es la palabra de Dios precisamente esto. No es lo que nos enseña la palabra de Dios una especie de adormecedero. No es algo que nos hace, como digo, evitar los problemas, sino
hacer frente a los problemas, conscientes de ellos, consciente de ellos. Y para que nos demos cuenta de que esto es así, vamos a acercarnos a un texto de la palabra que se encuentra en esa carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma, carta a los Romanos, capítulo 8, y a partir del versículo 28. Vamos a acercarnos a este texto y leerlo. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos por todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta aquí este hermoso texto de la palabra de Dios. Mirad, Pablo, nada más afirmar en este texto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, repasa toda una serie de dificultades que no solo él enfrentó, sino que muchas de ellas en la actualidad también enfrentamos muchos cristianos, muchos creyentes. Él habla de angustia, de sufrimiento, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro. Y es posible que muchos de nosotros persecución por nuestra fe hoy no experimentamos. Tal vez antepasados nuestros sí que lo hicieron, ¿verdad? Experimentaron persecución, pero hoy en día se sigue experimentando persecución en otros lugares del mundo a causa de la fe, por el hecho de creer en Cristo Jesús. Dice, pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas. A esta manera de fiarse, a esta manera de confiar, la palabra de Dios lo llama esperanza. Tenemos esperanza en nuestro Dios. Mirad, la esperanza es un anclaje que nos permite transitar por los laberintos de la vida, convencidos de que al final hay salida, de que al final alcanzamos victoria. Esto es como estos deportes que tienen etapas, pero lo más importante es ganar al final, ¿verdad? Pues la vida cristiana es así, y puede que perdamos algunas etapas, puede que caigamos de la bicicleta, pero al final está asegurada la victoria, porque no va a depender de nosotros, sino de nuestro Dios. Mirad, esa esperanza que nosotros abrazamos es la que abrazaron otros antes que nosotros. Y yo os quiero simplemente poner 3 botones de muestra, 3 personajes que conocemos muy bien y que el apóstol Pablo habla de ellos también en esta misma epístola a los Romanos, en el capítulo 4. Pablo menciona a Abraham. Abraham fue un hombre que de alguna manera experimentó esa esperanza en primera persona.
Fijaos que su fe, su confianza, su esperanza, términos casi sinónimos, no desfallece ante el hecho de que él ya está próximo a cumplir los 100 años. Y pese que el Señor le había dicho que iba a ser padre de multitudes, llegando a esa edad todavía no había tenido ni su primer hijo. Y con todo, creyó contra toda esperanza, porque el hijo de la promesa llegaría en Isaac, y Dios no le defraudó. Pablo, también en sus cartas, aborda el tema de la esperanza en más de 30 ocasiones. Y él es un ejemplo también como alguien que abrazó la esperanza y la experimentó en su propia piel. Porque mirad, en esta misma carta que escribe a los romanos, él dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también desde la cárcel, Pablo escribe: sé en quién he puesto mi confianza. Y podemos recordar muchos pasajes en los cuales Pablo perseguido, Pablo en medio de un naufragio, Pablo en multitud de situaciones en las cuales uno veía peligrar su vida, no reaccionaba como cuando yo estoy viendo un partido de la selección española, que cuando veo que van en empate digo van a perder. No, él veía el peligro, pero confiaba plenamente en que Dios tenía la salida. ¿Y por qué? Porque en esa íntima comunión que tenía con Dios, Dios le mostraba cosas. Y por eso a veces cuando incluso en esos viajes que emprendía en barco no le hacían caso ni el capitán del barco ni nadie y hacían lo que les daba la gana, al final se producían todos aquellos desastres, los naufragios. Y pese a todo él decía: pero no perdáis el ánimo, porque el Señor me ha dicho que no va a morir nadie. Que sí, va a haber un gran desastre, se va a perder la embarcación, se va a perder todo lo que hay a bordo, pero nadie va a morir. Todo eso era fruto de una íntima relación con Dios. Y también Pablo habla de otro personaje, de David, que es también todo un ejemplo de confianza en Dios. David experimentó persecuciones en multitud de ocasiones, pero ¿cuántas veces leemos en sus salmos: mas yo he puesto en Jehová Dios mi confianza, y mi esperanza está en Él, en el Dios de mi salvación? Por lo tanto, tenemos unos cuantos, y mirad el modelo de modelos, el maestro de maestros, el propio Jesús en la cruz, que allí, cuando estaba muriendo, recibe todas las burlas, precisamente por haber puesto su confianza en Dios. Dice: ha puesto su confianza en Dios, decían aquellos que se burlaban de él, que él mismo lo libre, si es que lo quiere librar, pero en tono de burla. Mirad, esta esperanza de la que nos habla la palabra, no se basa en lo que vemos, sino precisamente en lo que no vemos. Si nos basáramos en lo que vemos, la mayoría de veces estaríamos desesperanzados. Porque además, la mayoría de las veces estaríamos centrados en aquello que nos hace perder toda esperanza. Pero solo a partir de la esperanza que encontramos en Dios, todo cobra un nuevo significado, un nuevo rumbo, una nueva dirección. No sé si algunos de vosotros habéis leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Lo he citado en alguna ocasión. Es un libro que todos debierais leer. Es un libro impactante, porque en él, sobre todo en la primera parte, él describe cómo fue su vida en los distintos campos de concentración en los que él estuvo preso, incluido Auschwitz. Y él sacó muchos elementos de reflexión a través de las experiencias que día a día veía en un lugar tan infernal como era un campo de concentración. Y él hace referencia en su libro al papel tan clave que juega la esperanza en la gente que como él estaba presa en esos campos de concentración. Uno de sus compañeros de barracón
le contó un sueño que tuvo una noche y le dijo que en ese sueño una voz le decía que un día concreto iba a acabar toda la angustia que estaban viviendo porque iban a ser liberados. Llegó aquel día, no fueron liberados y aquel mismo día murió este hombre. Quizá la desesperanza acabó con él. También habla en su libro de otros reclusos que después de sobrevivir a toda aquella experiencia devastadora, al empezar a rehacer sus vidas y ver que los anhelos que le habían estado durante todo este tiempo manteniendo en pie no se iban a poder cumplir, porque tal vez el anhelo era volver a reunirse con su familia, ver vivos a sus hijos o ver vivos a sus padres, no se cumplieron, murieron también a los pocos días. El factor de la esperanza era un factor tremendamente importante. Literalmente él en su libro dice: los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, es decir, su valor y sus esperanzas, o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente alguien pierde la esperanza y el valor, eso puede ocasionarle la muerte. Podríamos poner muchos otros ejemplos y todos ellos nos hablarían de el valor y la importancia que tiene la esperanza que encontramos en Dios. Pero recordemos que esta esperanza no debe llevarnos a pensar que las cosas van a salir como nosotros las hemos planificado. Que la esperanza no es sinónimo de que todo va a salir conforme yo lo tengo en mi mente que se va a producir. No es así. La confianza en Dios nos ayuda a asumir sin miedos la realidad tal como es, sabiendo que esta realidad puede cambiar. Y se trata de estar abiertos ante un mundo cambiante donde no todo está prefijado ni predeterminado, sino en proceso de cambio. Y con todo eso, Dios sigue estando al control. Porque Dios es el Dios de la historia y a Dios no se le escapa el control de la historia. Mirad, esta esperanza no promete, como hemos dicho, una erradicación de toda dificultad. Y existen muchos ejemplos en la palabra. A veces pensamos que en el momento en que tenemos esperanza, se diluyen y se disipan todas las dificultades. Y no es así. Y como digo, hay muchos ejemplos bíblicos y os voy a dar unos cuantos para que, repasándolos, nos demos cuenta de que nuestra esperanza no va a estar exenta de dificultades y problemas que vamos a tener en la vida y algunos muy duros. Mirad, pensemos en la figura de José. José era una persona intachable en su conducta, era una persona íntegra. Si uno busca un ejemplo de integridad en la palabra de Dios, José es un referente. Pero pese a todo, José es acusado de querer abusar de una mujer. Y como consecuencia de eso, va a parar a la cárcel. Y uno podría decir, bueno, el Señor puede permitir eso, pero a los 2 o 3 días lo sacan fuera, y ha sido una prueba en la que el Señor, no, 2 años estuvo ahí, como para decir, Dios, ¿te has olvidado de mí? David, como os decía antes, fue perseguido por sus enemigos, como si fuera una fiera, y anduvo huyendo de cueva en cueva, refugiándose de sus enemigos, y con miedo en el cuerpo, pero pese a todo, confiado en Dios, y esperanzado en aquel Dios al cual él había servido desde el principio. Daniel fue echado al foso de los leones a causa también de su integridad y desafiar un edicto que era totalmente contrario a su fe. Y ahí estuvo manteniendo el tipo, esperanzado en que Dios le sacaría de aquello. Job fue privado durante mucho tiempo de sus posesiones terrenales y es más, experimentando la pérdida de sus seres queridos. Y estuvo tan enfermo que le aborrecieron. Y recordamos las palabras de su mujer, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Jeremías enfureció tanto al rey
y a los príncipes que lo echaron en una mazmorra. Esteban fue apedreado. Pablo perseguido, apedreado, encarcelado, naufragado y azotado. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, pero sí que hace que todas esas maquinaciones al final redunden para bien, para aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Muchos cristianos realizan su trabajo en un contexto de persecución y en estos momentos es cuando aprenden a confiar en Dios y a apoyarse en Él. Esto es el testimonio de muchos. Tampoco la esperanza auténtica se basa en criterios de transacción, de negociación. Yo actúo bien, Señor, confío en lo que yo hago de lo que tú me estás pidiendo y por eso no va a sucederme nada malo, entre comillas. No, no es una negociación, no es una transacción. La experiencia de Jesús lo muestra con toda claridad. Él se dedicó a hacer el bien. ¿Y qué recibió a cambio? La crucifixión, una muerte destinada para los delincuentes, para los terroristas de la época. ¿Pero estaba eso fuera del plan de Dios? No. ¿Estaba fuera del plan de Dios la persecución, el apedreamiento de Pablo, los naufragios? No. ¿Estaba fuera del plan de Dios la muerte de Esteban? No. Nada estaba fuera del plan de Dios. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Jesús, como digo, es un modelo que lo experimentó en primera persona. Pasó haciendo el bien, pero acabó en la cruz, exclamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La relación con Dios no sirve para evitar el mal. A veces ocurre lo contrario. El que vive como Jesús en ocasiones tendrá que soportar un dolor añadido, un sufrimiento añadido. Yo he escuchado el testimonio de personas que vivían en otra época y en otra época pues no es como hoy día que alguien pues dice: mira, he empezado a asistir a una iglesia evangélica, me gusta lo que hay allí, he decidido bautizarme y formar parte de la iglesia. Bien, a lo mejor si es un joven recibirá la riña de sus padres o lo que sea. Pero yo he conocido el testimonio de personas que por hacer simplemente eso fueron expulsados de su casa, desheredados totalmente y rompiendo toda relación con su familia, o mejor dicho, su familia con esa persona. Pero con todo, mirad, quizá a la luz de todo esto, tal vez algunos os estéis preguntando: bueno, entonces, ¿no es un poco absurdo seguir esperando y creyendo en un Dios que no aparece cuando se le espera? Que cuando yo estoy esperando que intervenga, no interviene. Que cuando yo estoy esperando que resuelva ese problema, no lo resuelve. ¿No es un poco absurdo? ¿Dónde queda la esperanza? Mirad, todo ello, todo esto que hemos mencionado, nos debe arrancar un gran no. No es absurdo, para nada. Porque todo esto debe ayudarnos a elevar nuestra mirada hacia lo alto y ver que en el plan y en el propósito de Dios que tiene para nosotros se encierra algo que va mucho más allá de esta vida y en la cual muchas veces centramos toda nuestra focalización y toda nuestra mirada, mientras que la palabra del Señor nos está diciendo constantemente: considera que la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy está, pasado el viento por ella y se marchita, que es efímera, pero que esto simplemente es una parte, es la parte que vemos, es la parte que conocemos, pero ni es la única ni la más larga. Por eso hemos de aprender a verlo desde esa perspectiva de Dios. Mirad, los discípulos que se sentían contrariados y abatidos por la muerte de su Maestro, de Jesús, son los que poco después irrumpen afirmando que Dios le había resucitado, que Dios estaba con Jesucristo. Y ya no es la muerte lo único ni lo último
para la vida humana, que aun a pesar de la muerte, lo que más tememos, hay un lugar de esperanza, hay un lugar para la esperanza, que es esa vida eterna, que empezamos a experimentar desde ya. ¿Y sabéis por qué? Porque aunque estemos con este ropaje, con este cuerpo, que sabemos que un día vamos a abandonar, ya empezamos a vivir la vida eterna, porque esta vida ya la vivimos con esa perspectiva de eternidad. Y no vivimos centrados para aquí y para la ahora. Si eso fuera así, pues viviríamos para acumular y para buscar todas aquellas cosas que materialmente nos hacen más felices. Pero no es así, sino que renunciamos muchas veces a todo ese tipo de cosas porque sabemos que hay algo mucho mejor que nos aguarda, que es esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Y mirad, esta convicción fundamentada en lo ocurrido hace 2000 años en Palestina, nutre la esperanza de todo cristiano. Y sin huir de los problemas, sin minimizarlos, sin esperar que todo pueda solucionarse a golpes de varita mágica, sin entrar en planteamientos de negociación con Dios, esta convicción, esta esperanza, mira de frente todo lo negativo que este mundo tiene y se rebela contra ello, porque no lo considera definitivo. Es la esperanza necesaria para vivir, que acepta el desafío de hacerlo en medio de una realidad dura y hostil. Es una esperanza que tan solo se basa en la promesa o en las promesas que Dios anticipa a nuestra vida y que anticipa en la persona de Jesús. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Es decir, se fundamenta en algo que fue testificado por muchos hombres y mujeres de aquella época. Es una esperanza que se mantiene contra aquello que a veces tenemos a la vista. Y el propio apóstol Pablo hace esta reflexión. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué llamarlo esperanza? ¿O a qué considerarlo esperanza? Deja de serlo. Y el apóstol Pablo mismo nos dice, y ahora permanecen estos tres elementos, la fe, la esperanza y el amor. La esperanza es uno de esos elementos que permanece. Mirad, como diría un gran teólogo, Moltmann, él basó toda su teología en la esperanza. Y él decía, en medio de la insoportable historia sufriente del mundo, hay fuerzas para esperar donde nada hay que esperar y para amar donde lo que impera es el odio. Dicho de otra manera, hermanos, en un mundo en el que vemos tantos elementos de desesperanza, sigue habiendo lugar para la esperanza. Porque allá donde el reino de los cielos avanza, se producen cambios, transformaciones tremendas, que ni siquiera hay que esperar a la otra vida para empezar a experimentarlas aquí. Y conocemos, ¿verdad?, situaciones de familias o de personas que vivían instaladas en la desesperanza porque sus vidas estaban embargadas o por la droga o estaban embargadas por una raíz de amargura, por un resentimiento que durante años les tenía totalmente subyugados. Y llega un momento que el Evangelio toca sus vidas. Esta palabra de transformación, esta palabra de esperanza les cambia y de pronto se producen reconciliaciones de rupturas que durante años habían estado ahí. O vidas que habían estado totalmente quebradas, rotas. De pronto el Señor las rehace y las vuelve a recomponer. Porque en el Señor siempre hay cabida para la esperanza. Hay una frase que dice, todo en esta vida tiene arreglo, menos la muerte. No, también la muerte tiene arreglo. Porque cuando esa muerte es en el Señor, lo cambia todo. Por lo tanto, la esperanza para el cristiano es vital.
Y es ese tipo de esperanza la que el mundo que nos rodea es la que necesita. Mirad, escuchaba en estos días alguien que enumeraba o desglosaba los 10 elementos que mayor desesperanza producen en el ser humano. Y yo estaba repasando ese listado y me daba cuenta que ese listado en el 90% se cumplía en las personas que están huyendo ahora de Siria, en busca de refugio. Lugar para la desesperanza. Pierden el hogar, pierden familiares, hacia un futuro totalmente desconocido. Hay mucho lugar para la desesperanza. Pero yo sé que entre esa gente que está buscando refugio, también sé que hay creyentes. Y yo sé que esos creyentes no han perdido la esperanza, ni la perderán por el camino. Porque esa esperanza se basa en algo que es inamovible. Se basa en Dios. Y Dios es el que les va a mantener en pie, firmes en esa esperanza que les ha dado. Yo no sé si en esta mañana hay aquí personas que se están debatiendo un poco en la desesperanza, que tal vez por un pronóstico médico que le han dado está más inclinándose hacia la desesperanza que no hacia la esperanza. Yo te animo a que abraces la esperanza que Dios tiene para tu vida, que te abraces firmemente a ella. Y que si el Señor en sus planes tiene hacer algo distinto con tu vida, que estés abierto a lo que el Señor pueda hacer en tu vida. Yo nunca imaginé estar aquí en Zaragoza como pastor, de verdad. Estaba en los planes del Señor, no los míos. Y también os digo que fue como consecuencia de experiencias también dolorosas. Pero el Señor es el que retoma y reconduce. Y hoy le doy gracias a Dios por estar aquí. Yo no sé en tu vida a qué pruebas te enfrentas, qué elementos juegan en contra de tu esperanza y generan en ti desconfianza y generan en ti desesperanza. Lo único que te digo es que te aferres a la esperanza que Dios te ofrece en su palabra y que logres mirar con altitud de miras la vida que el Señor te ha dado. Porque en ella posiblemente sucederán cosas que no tenías en tus planes, cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero si no pierdes de vista esa esperanza, si no pierdes de vista que Dios está al control de tu vida, estoy convencido que al final de tus días dirás: gracias, Señor, porque mi vida ha tenido un propósito. Y para ese propósito a veces no hace falta cumplir los 80 años. Muchos, con bastante menos edad, cumplieron el propósito de Dios. No se trata de una cuestión de suma de años. Se trata de una cuestión de ver la vida desde la óptica de Dios, de ver la vida desde la esperanza que Dios nos da en nuestra vida. Que Él nos ayude, que nos bendiga y que salgamos fortalecidos, hermanos. Fortalecidos. Porque en Dios, como hemos leído en este texto de Romanos, somos más que vencedores. Que Él nos dé la victoria. Amén.